Entonces, estábamos comentando. Vamos a poner la presentación de nuevo. Bueno, lo voy a poner en una pizarra para completarlo. Y lo volvemos a dibujar. Entonces, rápidamente. Entonces decíamos que teníamos aquí nuestros ejes. Tenemos nuestro eje Y, el eje X. Sí, y nuestro eje Z. Entonces, tenemos aquí el X, el Y el Z. En fin, tenemos nuestros vectores. Con sus respectivos ángulos. Entonces decíamos, este va a ser teta 1, teta 2 y este elemento, si nosotros lo giráramos y lo tuviéramos acá en el punto Z, tendríamos otro. ¿Vale? Ok, bueno. Entonces, definiendo eso, comentábamos que si esto lo hacíamos girar, pues obviamente iba a cambiar este valor, ¿no? Aquí ya íbamos a tener a teta 3. ¿Sí? Entonces decíamos, ¿cuál es el que se va a mantener constante? El Y. El Y. Entonces aquí vamos a tener que Y va a ser igual, voy a poner, tratar de plasmar aquí, que va a ser, dijimos que Y va a ser igual a L1, y quedamos que Y, ¿qué era? L1 seno de L1 teta 1 seno de teta 1. ¿Por qué le pone más? Sí, perdón. Pues, bueno, lo voy a poner sin. L1 seno de teta 1 más más L2 seno de teta 1 L2 más teta 2. seno de teta 1 más teta 2. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Esto es lo que estamos viendo, que no va a haber cambios. Es decir, la proyección, vean, analicémoslo. Si nosotros cambiamos, tenemos teta 1 y teta 2, esta proyección, estos vectores que vamos a tener aquí, ¿sí? Por ejemplo, la resultante de este punto, pues va a ser este y este, ¿no? Decíamos, al final de cuentas también esta parte, esa es la hipotenusa, pero entonces la componente de cada uno de ellos, pues va a ser la parte del seno y el coseno, ¿no? Sobre X. Pero esta resultante, este sería el Y, es este elemento que vamos a tener aquí, de ese punto, pero va a estar en función de teta 1 y teta 2. ¿Sí? Si yo voy a cambiar el valor de teta 1 y teta 2, sí se ve afectado este. Si yo cambio teta 3, Y no se ve afectado. Entonces vemos que en Y no está considerándose el valor de teta 3. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, para X. Si yo cambio el ángulo teta 3, ¿qué voy a obtener? Pues aquí voy a tratar de proyectarlo. Este pues sí sería así, paralelo al eje X. Y esta proyección pues vendría algo así, hasta este eje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora con el eje Z? Z, El eje Z solo sería igual a, pues ya nuestra X, ¿no? X por el seno de nuestra nueva teta 3, ¿no? el valor de X, podría ser,
O sea, tú dices que pudiéramos ponerle X, ¿qué sería? ¿El seno o el coseno? El seno, porque estamos sobre la base de su X. Acuérdense, híjole, lo voy a mover acá. Acuérdense que este es teta 3, ¿eh? Teta 3, ese Sí. pedacito que giré. Eso es teta 3. Entonces, si este es el ángulo que estoy considerando, el seno es No, es este. coseno. Y el seno, si te das cuenta, es la componente que Sí, coincide con Z. Entonces, sí, sí, es tiene que ser coseno. coseno. Entonces, Ujú. voy a ponerlo aquí, te lo movemos. Z va a ser igual a, dices tú, X por coseno. ¿De quién? ¿De teta 3? Teta 3. Ok. ¿Y eso sería el Z? Sí. Pero, bueno, podría ser, considerando que X es este, ¿no? El vector azul. ¿O quién sería Ujú. X? Sí, sí, considerando que X es su sombra, la proyección que tiene. Sí, aquí lo que pasa es que necesitaríamos nombrar este nuevo vector, esa sombra, ¿sí? Como un vector resultante y lo podríamos poner como este L3, vamos a llamarlo así. Ese sería, ahí sí tendríamos que, ahí sí podríamos determinar que Z es igual al seno, al coseno, y aún así estamos considerándolo mal. Vean, porque acuérdense que este es el ángulo, este elemento, cateto adyacente, eh, es el seno, mientras que el cateto opuesto es el coseno. Si lo estamos considerando coseno, estamos sacando la proyección de esta sombra con respecto al eje X. Y ya no es Z, lo que queremos sacar es la coordenada en Z. Entonces era en la parte del seno, que es esta proyección. Pero ¿por qué de X? X es este valor que tenemos aquí. Más bien sería de esta proyección, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ujú. Ok, entonces Z sigue siendo, seguimos estando errados ahí en Z. Entonces planteamos Z, ¿qué sería igual? ¿Están de acuerdo que esta sombra que tenemos aquí la hicimos girar, pero esa sombra que está proyectándose aquí simplemente es el resultado de esta proyección sobre este plano de abajo de L1 y L2, ¿no? Aquí tenemos otra vez L1 y de este lado vamos a tener L2. Pero recordemos que esta proyección de acá abajo era X, ¿no? Y esa X, pues lo habíamos encontrado como L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2. Eso era lo que habíamos establecido con respecto a X, ¿sí lo recuerdan? Sí. Era este. Pero como lo estamos girando, ese valor, a la hora de Pues, hacerlo girar, es un arco y obviamente conforme lo giremos más, la proyección va a reducir aquí y aquí va a aumentar. Recuerden que son complementos el seno y el coseno. Entonces, para la proyección en Z es el seno. Si yo le voy girando más, este vector va a ir creciendo, ¿sí? Pero corresponde a la parte del seno. Es decir, que todo esto que acabo de escribir aquí, esto es el vector, esta es la proyección, pero todo esto lo tendría que multiplicar por el seno de teta 3. ¿Ya lo vieron? Ay, no alcanza a entrar. Ahí está. Es decir, esta proyección que teníamos de L1 a L2 sobre el eje X, lo estoy haciendo que gire
y ahora va a estar en función el eje Z de esa misma proyección o de ese hipotenusa, ese resultado, pero en función del seno. Pero ¿qué le pasa a X si yo giro esos eslabones sobre el eje Y? Traten de imaginarlo. Si yo lo giro, ¿qué va a pasar con esta magnitud? Hagan de cuenta que, déjenme ver si lo puedo dibujar de este lado. Tengo aquí este eje, voy a poner en negro. Este aquí, este sería X y este sería Z. ¿Vale? Estoy tratándolo de ver desde arriba. Este sería X, esto sería Z y lo que tenía en un plano primero en el XY era esto. Pero al hacerlo girar, va a quedar así. No va a quedar hasta acá, porque eso obviamente pues, es un vector más largo. Acuérdense que esto va a ser este arco. Entonces quedaría por aquí. Pero vean las componentes que vamos a tener en cada uno de ellos. Si hacemos ahora la proyección, pues obviamente X se acorta y Z crece. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros giramos sobre el eje Y, se vuelve a afectar el valor de X y el eje Z. Entonces, X a qué sería igual. No puede ser la misma que habíamos definido aquí, ¿verdad? Este simplemente ahora es mi resultante, es esta hipotenusa, esta sombra. Es lo mismo que Z, pero por el coseno de teta 3, ¿no? Exacto. Entonces ahora tendríamos que, esto sería así, L1 seno de teta 1 más L2, quedamos que era seno, ¿verdad? No, perdón, ¿qué estoy haciendo? Son cosenos aquí. El L1, sí, coseno. L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 1 más teta 2. Hasta ahí vamos bien. Esto lo cerramos. Y esto es por El coseno el coseno de teta 3. Ahí está. Ahora sí. Aquí sí ya estamos considerando entonces lo que va a ser. Voy a tratar de trasladar para acá. Entonces aquí ya tenemos. Vean, lo que pasa es que tenemos L1 seno, ese sí no va a afectar porque aunque movamos teta 3, la proyección sobre el eje Y no va a estar involucrada. La proyección sobre el eje Y única y exclusivamente va a depender del ángulo teta 1 y teta 2 y ahí ya lo tenemos considerado, ¿no? Que va a ser el seno. Sin embargo, el coseno de esos dos vectores sí depende, es decir, esta resultante, esta puede ser más larga o más corta en función de estos ángulos, ¿no? Si estos ángulos ambos son ceros, tenemos la proyección más larga sobre el eje X, pero además, si está sobre el eje X completamente, quiere decir que teta es cero, entonces coseno de cero es 1. Todo esto, pues es la magnitud más grande, pero conforme yo vaya girando, obviamente la proyección en X va a disminuir y la proyección en Z va a empezar a incrementar, que es lo que vemos aquí. Por eso les mencionaba que este ángulo que estamos girando, que es teta 3, ¿sí? Va a ser que esto es el seno, esto el coseno, y por ende tenemos esas proyecciones aquí, el coseno y el seno. Y esto ahora sí tendríamos un modelo tridimensional, o al menos que considerado en los tres planos, para poder encontrar la posición o el punto, las coordenadas X, Y, Z de ese punto a través de ese eslabón de 2 grados de libertad, ¿no? Pero imagínense, eso es si hubiésemos considerado que el giro que se hizo de ese eslabón fue con respecto al eje Y. ¿Qué pasa si estos dos eslabones
¿sí? En vez de haber girado sobre el eje Y, giran sobre el eje X. ¿Qué hubiera pasado? Pues ahí la cuestión de la proyección cambia. Aquí hubiéramos considerado ahora que el que se mantenía constante, es decir, el que se mantenía simplemente con L1, coseno teta 1, teta 2, era este. Y ahora el coseno y seno de teta 3 hubiera afectado solo a Z y a Y, ¿no? Entonces vean cómo va cambiando. Esto apenas es la cinemática directa donde tenemos que definir la posición. Y orientación, todavía no consideramos la orientación. Vean cómo se va haciendo más complejo, más sofisticado. Ya ni decir cuando estemos intentando hacer la cinemática inversa. Dice que la cinemática inversa, la directa, nosotros les planteaba, por ejemplo, la cinemática directa es tener, voy a poner aquí, no me gusta. Imagínense, esto es mi modelo matemático y cuando yo estoy considerando una cinemática directa, lo voy a poner aquí, voy a tener unos elementos a la entrada y voy a obtener a la salida. A la entrada, ¿qué voy a tener? Pues todo lo que va a ser teta 1, teta 2, teta 3, teta n, ¿sí? Suponiendo que fueran articulaciones todos. Si fueran de desplazamiento, pues a lo mejor serían una distancia X, ¿no? Pero al final de cuentas son valores articulares, independientemente de qué tipo de articulación sea, lo que vamos a tener aquí de entrada es el valor, la componente de cada articulación. Y a la salida lo que buscamos encontrar, pues es obviamente esa posición y orientación en el espacio, que ahorita la vamos a representar como el X, Y y Z de ese sistema. Esa es la cinemática directa. Y con estas ecuaciones que vamos a encontrar, podemos definir bien el modelo de este comportamiento de este eslabón de 2 grados de libertad. Para la cinemática inversa, lo que se busca, voy a tratar de desplazar estos, van a mover todos. Así puede, para la cinemática inversa, vamos a tener aquí, otra vez mi cuadrito, lo voy a nombrar como cinemática inversa. Y aquí lo que se va a buscar es lo siguiente. Vamos a tener entonces que a la salida lo que queremos encontrar, ¿qué va a ser? Los ángulos. Los ángulos. Entonces necesitamos teta 1, teta 2, teta 3, teta n. ¿Sí? Y a la entrada, pues lo único que le voy a decir es dónde quiero que esté el robot. Es decir, coordenadas en X, las Y y las Z, para que yo pueda encontrar esto. Entonces, es como si ahorita yo le dijera, ¿sabes qué? Tengo la longitud 1 igual a 10 centímetros, la longitud 2 igual a 7, ¿sí? Y lo que quiero encontrar es un punto en el espacio en donde tengamos X igual a 5, ¿no? O las coordenadas, ¿no? Directamente. 5,3,2, por decir algo. Para poder encontrar eso, pues tendríamos que resolver estas ecuaciones que tenemos acá. Estas. Y poder encontrar lo que va a ser teta 1, teta 2, teta 3. Habría que resolver estas, despejarlas, para poder aislar estas variables y en función de los otros valores que va a ser X, Y y Z, que son el punto que deseo, y de los valores que constituyen a nuestro manipulador, que va a ser L1, L2, nada más, porque son dos grados de libertad, encontrar esas tres variables, ¿no? Imagínense, suena más complejo, ¿no? Aquí en esta primera cinemática directa tan solo se nos hace un poquito complejo el estar entendiendo cómo está girando esos ejes alrededor de los otros elementos, ¿no? Entonces, eso lo está haciendo más complejo. Y por eso, por esa razón, la cuestión de la cinemática de manipuladores se va a empezar a apoyar de una forma de representar estos sistemas de coordenadas para estar viendo perspectivas ya sea del eje X, del eje Y, del eje Z,
estos giros que vamos a tener con respecto a cada uno de ellos y sus desplazamientos, es decir, encontrar este punto con respecto al sistema global. Y esto lo se va a simplificar representándolo por medio de matrices. Y es aquí en donde vamos a empezar a emplear, y de aquí se deriva el uso de las matrices de transformación homogénea. ¿Vale? ¿Aquí alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? No. No, perfecto. Bueno, voy a dejar de compartirlo, creo que ya está capturado. Y continuamos, ¿no? Entonces, por esta misma razón, vean que pues algo, la verdad es complejo, ¿no? A lo mejor la primera vez que lo determinamos es complejo y ya para algunas otras ocasiones vamos agarrando un poquito más de experiencia. Sin embargo, resulta difícil, ya cuando estamos haciendo un eslabonamiento, imagínense de tres eslabones y que además de tener esos tres eslabones, vamos a tener esos 3 grados más el giro en el otro plano, tendríamos 4 grados de libertad, 5, 6, 7, etcétera, pues va complicando el modelo matemático, ¿no? Entonces, por eso se desarrolló una forma sistemática de representar esos eslabones y de representar esos giros que pueden tener en el espacio y su desplazamiento, ¿no? Y esto lo hacemos por medio de las matrices. Okay. Bueno, continuamos con la descripción. Dice, soluciona el modelo cinemático, es necesario establecer una relación geométrica. Esta relación geométrica es como la que acabamos de establecer nosotros, aunque lo hicimos por medio de vectores independientes, aislados, y como nosotros sabíamos resolverlo con álgebra de vectores, para determinar el modelo del manipulador, ¿no? Entonces, se propone la asignación de sistemas de coordenadas que sirvan como referencia. Y para estos sistemas de coordenadas y para poder identificar cómo se está moviendo un vector con respecto a otro, o un sistema de coordenadas, es más fácil representarlo por medio de estas matrices, ¿no? Se emplean matrices de rotación para representar la orientación de un sistema de coordenadas móvil con respecto a otro sistema fijo. Básicamente, estas representan las proyecciones de los vectores unitarios de un sistema móvil en un sistema fijo. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Nosotros estábamos viendo esos eslabones y esos vectores de longitud L, que es la distancia de nuestro eslabón. Vimos la proyección sobre cada uno de los ejes. Ahora, como lo vamos a ver de una forma generalizada, que la intención es encontrar una ecuación que no dependa tanto de todas las variables, por eso se utilizan en este caso vectores unitarios. Ya después se pondrán la cuestión de las longitudes de los eslabones mediante el desplazamiento de esos sistemas de coordenadas. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, pues, es esa rotación de matrices, ¿no? Cómo están representados esos elementos, esas coordenadas. Y vamos entonces a identificar que una matriz de rotación de esos sistemas de coordenadas o esos elementos que vamos a poder representar como elementos rígidos y que se van a estar desplazando en el espacio, las podemos relacionar con esta matriz generalizada. Vean, estamos considerando los vectores unitarios de los sistemas móviles y el sistema móvil va a estar representado por los elementos U, V y W, ¿sale? Mientras que los elementos del sistema fijo son los elementos o las componentes X, Y y Z. Este es mi sistema fijo, mi sistema de referencia. ¿Sí? Y estamos considerando los vectores unitarios para no ahorita meternos en cuanto a la longitud de cada eslabón, ¿sale? Entonces, aquí estos componentes vamos a representar entonces el sistema móvil y el sistema fijo. ¿Sí? Entonces, aquí yo podría poner que dentro de esta matriz de rotación va el sistema móvil y acá en forma de cada una de las filas son las componentes del sistema fijo o sistema de referencia, ¿no? A donde lo queremos llevar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Vamos a realizar un producto punto entre los vectores unitarios. ¿Alguien recuerda las propiedades de los vectores? Sí, ¿verdad? Sin problema, ¿no? ¿Cuáles eran las propiedades? Un vector tiene magnitud. Magnitud, sentido y tamaño. Bueno, sería el tamaño, sería la magnitud. Magnitud, sentido y una dirección. Dirección.
La dirección nos lo va a dar el ángulo. La magnitud, pues obviamente es esa longitud, si va a valer 10, 20, 30. Y el sentido, es decir, aunque tengamos un ángulo, podemos ir en el sentido positivo o de regreso, sentido negativo. Eso nos da el sentido, ¿no? Y aquí podríamos tener muchas opciones, pero así tenemos el producto punto. Y el producto punto podríamos tener básicamente, dentro de los principales, dos condiciones específicas que ahorita estuvimos analizando. Por ejemplo, cuando dos vectores se encuentran de esta forma, es decir, son perpendiculares, ¿cómo se encuentra la proyección entre ellos? Que básicamente es lo que representa un producto punto. Si estos vectores estuvieran perpendiculares entre sí, ¿cómo se proyectaría uno con respecto al otro? Es decir, ¿cuánto estaría reflejándose el color de este vector, o lo dibujé al revés, sobre este vector? Voy a ponerle, por ejemplo, si este fuera I de X y este de acá fuera I de U. Este que está aquí. I de U. Oh. Por ejemplo, ¿cuál sería la proyección de I de U con respecto a I de X cuando están en esta forma? ¿No? Tratando en cuenta que este es I de Y. No, este sería J de Y. Vector unitario. Bueno, se los pregunto, a lo mejor se lo saben de otra forma. ¿Cuál es el producto punto de dos vectores perpendiculares? Oye. Pues agarren curva con los vectores. Poquito. Bueno, pero lo podemos sacar gráficamente o en este caso visualmente. Este es mi vector unitario, I de U del sistema móvil. Y el producto punto, pues es prácticamente qué proyección voy a tener de ese vector con respecto a los otros vectores. Cuando están perpendiculares, vean, este va con respecto a aquí. Y es como si yo le dijera, ¿qué parte, qué componente de este vector se refleja sobre el vector X? Cuando está a 90 grados. 0, 0, ¿no? Pues es 0. En este caso, cuando este vector está hacia arriba y hay 90 grados entre ellos, la proyección de este con respecto a este es 0. ¿Por qué? Porque este vector es paralelo a este. Pero ¿qué pasa cuando son, perdón, perpendiculares? Pero ¿qué pasa cuando son paralelos? Es decir, este elemento con respecto a Y, ¿qué proyección tendría? Igual 0, ¿no? Bueno, si también son ceros. No hay sino, porque ve, en este caso, I de U está alineado con J de Y. Y la proyección o la componente de I de U sobre Y es total, es completa. Todo el vector se refleja sobre este eje, porque están Entonces, alineados. ¿Perdón? entonces es I de U en JY. Exacto. En J de Y toda la proyección es I de U, pero como es un vector unitario, esto quiere decir que esto va a ser, la proyección es 1 cuando están aquí paralelos y cuando son perpendiculares es 0. Entonces, recuerden las propiedades de los vectores unitarios. Dos vectores unitarios, la multiplicación o el producto punto de dos vectores unitarios que son paralelos es 1, porque están alineados y quiere decir que el reflejo de un vector con respecto al otro es idéntico, pero cuando son perpendiculares es 0 porque no hay proyección, están en direcciones completamente distintas. ¿Sí? Entonces, recordando eso, pues tenemos que resolver esta matriz generalizada en donde tenemos que considerar cada una de las combinaciones posibles de esos ejes.
Como es un sistema de coordenadas, una triada, tenemos el eje X, tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, pero este eje Z, este sistema de coordenadas, se lo vamos a asignar a un elemento rígido que se está moviendo en el espacio. Entonces, ese X, Y, Z necesitamos representarlo con respecto a un sistema global de coordenadas, a un X, a un Y. Perdón mi batidillo en la pantalla, ¿no? Pero ahí está. Un X, Y, Z, pero con respecto a la referencia, es como si estuviéramos hablando de que este sistema global de referencias fuera una esquina de una mesa o la esquina de un pizarrón y queremos encontrar, pues precisamente esto. Este punto, vamos a encontrar primero la orientación, es decir, cómo se encuentran estos ejes, con respecto a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tendríamos ¿cuántas combinaciones? Pues tendríamos este componente con respecto, este componente con respecto a este y con respecto al otro. Y luego cambio, también tendría este elemento con respecto a este y con respecto al otro. Porque necesito preguntar, obviamente por inspección o por cuestión visual, yo podría decir que los que están coincidiendo, pues son este eje con respecto a este. Pero como lo estamos haciendo de una forma sistematizada, generalizada, pues tengo que preguntar cómo se están comportando. Es lo que está representando aquí, esto. Estoy preguntando, oye, ¿cómo está el sistema móvil? El eje U con respecto al X. ¿Hay proyección? No hay proyección. ¿Son paralelos? Son perpendiculares. No, pues que son perpendiculares. O no, que sí son paralelos. Perfecto, aquí hay un 1. Pero entonces, si son paralelos con respecto a X, con respecto a Y son perpendiculares. Y así sucesivamente. Entonces tengo que ir a analizar cada una de las combinaciones posibles. Entonces tengo ¿cómo se llama? Tres variables en el sistema móvil. Tengo tres variables en el sistema fijo, pues voy a tener 9 combinaciones posibles, ¿no? Y es aquí lo que está representando con esta matriz generalizada. Lo único que tenemos que considerar es el producto punto entre los vectores unitarios del sistema móvil con respecto al sistema fijo. ¿Queda claro? La parte de esta matriz. ¿Por qué la estoy considerando así? Al final de cuentas, lo que quiero encontrar es esa orientación o es la forma como está ubicado un sistema móvil con respecto al fijo, saber si los ejes no están girados, si están orientados de igual forma o incluso en sentido contrario, ¿no? La magnitud está considerándose como 1, por eso es un vector unitario. Solo nos queda la dirección y el sentido. Y la dirección nos lo va a dar el ángulo y el sentido, el signo, si va a ser positivo o negativo. Y en estas primeras cuestiones de la matriz de rotación, para poder identificar cómo están orientados, incluso también podríamos considerar cada 90 grados esa orientación. Y esto estamos hablando cuando son sistemas ortonormales. Estos sistemas ortonormales nos dice que estas triadas, estos ejes X, Y, Z, se encuentran a 90 grados todos entre sí. ¿Sí? 90 grados de X con respecto a Y, 90 grados de Y con respecto a Z, de X con respecto a Z, etc. Y además debe ser un sistema dextrógiro. ¿Sí? Quiere decir que este sistema completa una triada donde tenemos X, Y y Z sale. Eso es un sistema dextrógiro. Cuando es un sistema desbógiro, Z entraría. El más común que siempre estamos utilizando, que estamos teniendo como referencia, es el sistema dextrógiro, que en este caso Z saldría. ¿Sí? Son de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Vale? Ok, bien. Entonces voy a borrar todo esto. En fin, entonces teniendo esto, dice, se tienen dos sistemas de coordenadas que coinciden en su origen y orientación y se establece que el sistema de coordenadas OW, un sistema origen 0, se mueve respecto al sistema de coordenadas OXYZ, era lo que aquí ahorita les dibujé, y eso al moverse, al desplazarse, pues vamos a tener dos situaciones, la posición
y la orientación. Y la orientación la podemos encontrar con esta matriz de rotación, matriz generalizada de rotación. Y vamos entonces a encontrar algunas condiciones. Ambos sistemas son ortonormales y coinciden en su orientación. Estos vectores unitarios I de X e I de U son vectores paralelos y el producto punto entre ellos es 1, mientras que el producto punto entre vectores perpendiculares es 0, ¿no? Entonces, I de U es normal a J de Y y K de Z, cuyo producto punto es 0. Lo que acabamos de ver. Y vean aquí nada más para finalizar esta sesión. Vean cómo, por ejemplo, aquí tengo en rojo lo que sería mi sistema móvil y en negro el sistema fijo. Ambos coinciden en origen, pero aquí faltaría identificar la cuestión de la orientación. Si en este caso U corresponde a X, si nosotros nos regresamos a la parte de la matriz generalizada, aquí tenemos U con respecto a X, coinciden, son paralelos, el producto punto es 1, pero entonces ahora U con respecto a Y no hay proyección, véanlo, porque está aquí U y Y no hay proyección de este eje, pues obviamente esto sería 0, ¿sí? Y de U con respecto a Z, pues igual 0, ¿no? El producto punto. Por eso tengo aquí 1, 0, 0. Lo mismo pasa con B, B con Y, si hay proyección, están paralelos, es 1 y los otros dos 0. Y finalmente Z, tenemos aquí W, con respecto a Z están paralelos y con respecto a los otros dos son perpendiculares. Y nos da una matriz de identidad, lo que nos comprueba que pues efectivamente el sistema móvil está completamente alineado en la misma dirección con respecto al sistema fijo y en el mismo origen, y nos da la matriz identidad. Pero no todo va a ser miel sobre hojuelas, va a haber situaciones en las que vamos a presentar ya giros, vamos incluso nosotros a generar esas rotaciones y vamos a tener que empezar a considerar esos movimientos, ¿no? En fin, hasta aquí el por qué, queda claro el por qué vamos a empezar a utilizar esas matrices. La intención es simplificar la representación de esos movimientos, de esa orientación y de esa posición. Porque a lo mejor fue sencillo ahorita encontrarlo para 2 grados de libertad, o 2 eslabones con 3 grados de libertad, giros en los 3 planos, pero conforme vayamos aumentando eslabones, esto se va a hacer más complejo. Y la forma de simplificarlo es representándolo con matrices y ayudándonos de las operaciones de las mismas, de las matrices, para poder encontrar esos giros, esos desplazamientos y esos modelos del manipulador. ¿Vale? Bien. ¿Algún comentario? No, gracias. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, denle una checada a las matrices porque las vamos a estar ocupando. Denle una repasadita también a lo de los vectores, producto punto, producto cruz, vectores unitarios. Y la siguiente sesión, pues seguimos viendo cómo lo vamos a ir implementando. Claro. Perfecto. Bueno, pues si no hay más,